data y poder. Trituramos la complejidad para que entiendas el mundo. Imaginemos por un momento la siguiente situación. El Departamento de Justicia persigue a un alto líder político extranjero durante más de 5 años, ¿verdad? Publican diagramas, lo acusan de dirigir un cártel militarizado, detallan una cadena de mando, digamos, perfecta, y de repente... ¿Exactamente el mismo día que lo capturan? Exacto. El mismo día que lo capturan, deciden borrar casi por completo la palabra cártel de los documentos judiciales oficiales. Es un giro tremendo. Yo, como analista aficionado, me pregunto, a ver, ¿por qué un equipo de fiscales federales alteraría la definición de su propio caso maestro justo en el momento del arresto? Bueno, la respuesta a eso podría no estar en los libros de derecho penal. Podría estar en 50 millones de barriles de petróleo. ¡Wow! Sí, hoy vamos a hacer una inversión a fondo, un análisis bien profundo, para desempacar un cambio que parece sutil en papel, pero que tiene consecuencias tectónicas en la política exterior hacia Venezuela. Así es. Y para quienes nos escuchan, nuestra misión hoy es entender cómo operan realmente el poder y la diplomacia en América Latina, basándonos estrictamente en documentos, ¿verdad? Exacto. Todo está documentado. Tenemos la acusación original de 2020 del Distrito Sur de Nueva York y la acusación revisada, que se conoce como el documento S4, que se desclasificó el 3 de enero de 2026. Ajá. Y además tenemos reportes clave de The New York Times y Lawfare, ambos publicados el 6 de enero de este año. Sumado a eso, claro, utilizamos el análisis geopolítico del Real Instituto Elcano y los comunicados oficiales, muy recientes, de la Casa Blanca y de Petróleos de Venezuela, o sea, PDVSA. Y vale la pena hacer una aclaración crucial antes de arrancar. En este análisis mantenemos una postura estrictamente neutral. Vamos a examinar los documentos y los hechos geopolíticos sin tomar partido por ninguna de las partes. No estamos validando agendas de izquierda o de derecha. Totalmente de acuerdo. Nuestra tarea es simplemente desmenuzar lo que está escrito, impartir los hechos documentados y transmitir las ideas tal cual están en las fuentes primarias. Perfecto. Entonces, entremos en materia con el primer gran contraste documental. Todo empieza con un dato central que reportó The New York Times el 6 de enero de 2026. El hallazgo sobre el lenguaje de la acusación. Exacto. O sea, si uno lee la acusación de 2020, el documento mencionaba explícitamente al Cártel de los Soles, nada más y nada menos que 32 veces. 32 menciones, ¿sí? Y no era una mención superficial o de paso. Describía a este cartel como una organización criminal formal. Totalmente. El texto de 2020 describía una estructura que funcionaba casi como, digamos, un ejército, regular. Tenía una jerarquía militar estricta y afirmaba categóricamente que estaba dirigida desde la cima por Nicolás Maduro. Una cadena de mando clarísima. Clarísima. Esa narrativa fue la que sirvió durante años como pilar para las políticas de presión máxima y las sanciones. Era la definición oficial ante Washington. Pero luego abrimos el documento S4, el revisado del 3 de enero de 2026, y The New York Times señala que en este nuevo documento la frase Cártel de los Soles aparece solamente 2 veces. Es una caída libre, de 32 menciones estructurales a 2. Claro, y no es solo una omisión de palabras, es una redefinición completa de la narrativa legal, ¿no? Es que el documento S4 abandona por completo la idea de un cártel estructurado. En su lugar, introduce conceptos totalmente diferentes. Redefine la situación en Venezuela como un sistema clientelar. O sea, ya no es un ejército. No, ya no. Habla de una cultura de la corrupción alimentada por dinero ilícito. Es un salto cualitativo enorme. Pasamos de un cártel con rangos y disciplina militar a una red difusa de funcionarios. Fíjate que para quienes nos escuchan y para visualizar la magnitud de este cambio, a mí me gusta usar una analogía corporativa. A ver, cuéntame. La acusación de 2020 sería el equivalente a llevar a alguien a juicio acusándolo de ser el CEO, el director ejecutivo de una corporación multinacional grandísima. Con su organigrama y todo. Exacto, con vicepresidentes, protocolos. Si el CEO da una orden, baja por la cadena y se ejecuta. Eso era 2020. Pero el documento S4 de 2026 cambia el modelo. Es como acusar a esa misma persona de beneficiarse de una red informal de amigos con poder.
claro, un sistema de favores. Sí, hay corrupción compartida, obviamente, pero no hay un organigrama. Y aquí viene mi pregunta desde una perspectiva jurídica porque yo estoy asombrado con esto. ¿Qué significa este cambio a la hora de presentar evidencia frente a un jurado en Nueva York? Bueno, yo estoy convencida de que ahí está la clave técnica de todo este asunto. Según el análisis del lawfare del 6 de enero, todo esto gira en torno a la carga de la prueba procesal. Ajá. Probar la existencia de una organización criminal jerárquica y superestructurada, como el cártel que pintaban en 2020, requiere un nivel de evidencia de cadena de mando que es extremadamente difícil de sostener en un tribunal federal. O sea, tendrías que mostrar un correo o una orden firmada que diga, por favor, trafiquen esto. Literalmente. Necesitas interceptaciones telefónicas muy directas o testimonios irrefutables de que el individuo A le dio una orden directa al individuo B para operar, y que había castigos formales si desobedecían. Lo cual en un aparato estatal es casi imposible de conseguir. Es una pesadilla probatoria. Un abogado defensor destrozaría el caso si el fiscal promete probar la existencia de un ejército criminal y luego solo entregue evidencia de sobornos aislados o corrupción difusa. Claro, el jurado no compraría la historia del cártel militar. Exacto. En cambio, demostrar un sistema de corrupción difuso y un sistema de clientelismo requiere un umbral probatorio muy distinto, mucho más apegado a la realidad operativa que los expertos de la región llevan años describiendo. Funcionaba más como una burocracia corrupta que como un reloj suizo del crimen. Esa es la descripción perfecta. Pero a ver, aquí quiero hacer un contrapunto porque seguro mucha gente en la audiencia se lo está preguntando. Al suavizar esta definición, al pasar de cártel a sistema clientelar, significa que el Departamento de Justicia está retirando los delitos graves. ¿Es una especie de perdón parcial? No, para nada. Y esto es algo que el lawfare aclara enfáticamente. Los cargos penales subyacentes persisten absolutamente intactos. Los de narcoterrorismo y demás. Sí, los cargos de narcotráfico, narcoterrorismo, posesión de armas contra Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello y los otros acusados están intactos en el documento S4. O sea, las penas potenciales son las mismas. Las mismas. Lo que el Departamento de Justicia reescribió fue el cómo operaban, no el qué hicieron. El andamiaje narrativo cambió, pero los delitos siguen ahí. Entendido. El qué se mantiene, el cómo se ajusta para que el caso sea viable frente a un jurado. Exactamente. Ahora, como analista yo veo esto y pienso, bueno, tiene sentido legal. Pero, y este es un pero gigante, los ajustes legales de esta magnitud no ocurren en un vacío. No, nunca. Si la dificultad para probar lo del cártel de los soles siempre existió desde el primer día, ¿por qué el Departamento de Justicia modificó el documento exactamente 5 años después? Y ahí es donde el calendario nos obliga a ver la sincronización de las fechas, que es alucinante. El cronograma es francamente de película. Hay una ventana de 72 horas que cambia toda la geopolítica de la región, documentada en estas fuentes primarias. A ver, guíanos por esa línea de tiempo. Todo empieza el 3 de enero de 2026. Ese día ocurren dos cosas monumentales al mismo tiempo. Por un lado, se ejecuta la captura internacional de Nicolás Maduro. Un evento histórico en sí mismo. Sí. Y ese mismo día, en esas mismas horas, ocurre la desclasificación simultánea del documento S4 con toda esta redefinición legal de la que estamos hablando. O sea, el día que remueven físicamente la pieza central, también desmantelan legalmente la definición del Estado como cártel. Es una sincronía perfecta. Y se pone más intenso. Avanzamos al 6 de enero de 2026. El presidente Donald Trump hace un anuncio público. Confirma un acuerdo para que Venezuela le entregue a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. ¡50 millones! Es una cantidad bárbara. Y con un detalle clave en la afirmación de la Casa Blanca. El gobierno estadounidense afirma que va a controlar los fondos de esa comercialización. Lo cual nos lleva al día siguiente, el 7 de enero. Exacto. El 7 de enero, desde Caracas, PDVSA emite un comunicado oficial. Confirman las negociaciones de venta de crudo con Estados Unidos. Y fíjate en el lenguaje que usan porque es muy revelador. Dicen que es bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron. El esquema Chevron. Sí, y recalcan que es una transacción estrictamente comercial. O sea, estamos viendo una coreografía impresionante.
El 3 de enero ajustan el perfil criminal a la baja. El 6 de enero anuncian la recepción de millones de barriles. El 7 de enero la estatal venezolana acepta el esquema. No son hechos aislados, eso está clarísimo. Es que la reformulación legal coincide de forma exacta, milimétrica, con la apertura de negociaciones petroleras públicas con el gobierno que quedó en pie en Caracas. Y esa coincidencia, este cruce entre el derecho penal internacional y los acuerdos petroleros, nos revela una estrategia muchísimo más amplia. Ahí es donde entra el análisis del Real Instituto Elcano, ¿no? Exactamente. Elcano postula que todo este operativo representa un retorno súper explícito a la Realpolitik. La Realpolitik pura y dura. Para quienes nos escuchan y a lo mejor no están familiarizados con el término técnico, la Realpolitik es básicamente cuando una potencia prioriza sus necesidades materiales y el pragmatismo absoluto por encima de la ética o los valores ideales. Tal cual. En este contexto, significa que Estados Unidos está priorizando tres cosas: la estabilidad territorial, el control de los recursos estratégicos, o sea, el petróleo, y el alineamiento geopolítico. Y esos tres factores se imponen sobre, digamos, el orden normativo internacional o la restitución inmediata de un gobierno democrático. Totalmente. Y aquí es vital entender cómo se conectan los documentos. El Instituto Elcano sugiere que la acusación federal S4 no fue un límite para la acción, sino que funcionó en la práctica como una herramienta de política exterior. A ver, explícame eso, porque me parece fascinante. ¿El andamiaje jurídico se ajustó para administrar los costos políticos? Exacto. Imagínate lo difícil que sería para Washington justificar ante su opinión pública que están firmando un acuerdo petrolero masivo con una estructura que su propio Departamento de Justicia define como un cártel militar intacto. Sería un escándalo político insostenible. Negociar con un cártel de drogas unificado. Claro, pero si degradan esa definición y ahora dicen, no, miren, es un sistema clientelar o una cultura de corrupción, se vuelve digerible. Negociar con burócratas corruptos es algo que la diplomacia internacional hace todos los días de la semana en todo el mundo. Exacto. Mantienen la posibilidad de pactar con los remanentes del Estado venezolano. Y esto nos lleva a la situación actual en Caracas, que Elcano define muy bien. Lo del Estado tutelado, ¿verdad? Hablemos de Delcy Rodríguez. Sí, ella asume como presidenta encargada tras la captura del 3 de enero. Lo interesante es que ella se ha rodeado de figuras del aparato estatal anterior, las mismas estructuras de seguridad, los mismos ministerios. ¿No hubo una purga del sistema? Ninguna purga profunda. Y sin embargo muestran una disposición inmediata a cooperar comercialmente. Los comunicados de la Casa Blanca y de PDVSA lo confirman. Aceptan estos modelos hipercontrolados, el esquema estilo Chevron. Es que si uno se pone a analizar la figura del Estado tutelado, a mí se me viene a la mente otra vez la analogía corporativa. Es como una adquisición corporativa hostil, un corporate takeover. Me encanta esa analogía. Es que piénsalo. La nueva gerencia, que en este caso sería Washington con su control financiero y sanciones, captura al CEO, a Maduro, pero deciden hacer un pacto pragmático. Mantienen a los mandos medios, a los directores de planta y al equipo de seguridad de la fábrica original. Claro, porque si despiden a todos a la vez... La fábrica se incendia. Si despiden a todos, nadie sabe operar las máquinas, hay caos, hay anarquía en los pasillos de la empresa. Entonces, pactan con esos mandos medios para garantizar que la maquinaria siga produciendo sin interrupciones. Evitan el vacío de poder. Exactamente. Evitan el vacío de poder a cambio de cooperación estratégica y suministro constante de crudo. Es de un pragmatismo casi frío, pero increíblemente efectivo según lo que documentan estas fuentes. Y el análisis de Elcano coincide plenamente con esa visión. El miedo a un vacío de poder caótico en Sudamérica fue el gran disuasorio. Prefirieron tutelar al Estado remanente que desmantelarlo y arriesgarse a una crisis migratoria o territorial peor. Bueno, haciendo una síntesis de este viaje documental que hemos hecho hoy, hemos visto cómo el Departamento de Justicia redefinió al Cártel de los Soles, pasando de una estructura militar a un sistema de corrupción difuso. Vimos que esto ocurrió exactamente el mismo día de la captura de Maduro, el 3 de enero. Y cómo este giro semántico y probatorio pavimentó el camino diplomático para los megaacuerdos petroleros anunciados en la ventana de las 72 horas siguientes. Es un caso de estudio perfecto sobre la diplomacia transaccional. Y yo creo que
Para cerrar, hay una reflexión muy provocadora que nos dejan estos reportes de The New York Times, Lawfare y Elcano. ¿Cuál sería? Si los documentos de acusación penal, con toda su solemnidad en el Distrito Sur de Nueva York, pueden ser modificados y sincronizados con tanta precisión para facilitar acuerdos por recursos naturales, Ajá. entonces, ¿dónde se dibuja realmente la frontera entre el derecho penal internacional y la diplomacia de las grandes potencias en América Latina? ¡Wow! Es una pregunta que definitivamente nos deja pensando. ¿Es la ley un absoluto o es una válvula que se ajusta según la necesidad de recursos? Queda para el análisis de cada quien. Totalmente. Y bueno, a nuestra audiencia, si les apasiona desentrañar estos movimientos geopolíticos y legales, los invitamos a suscribirse. Continuaremos trayendo estos análisis a fondo y debates cada semana, siempre basados en los documentos que mueven al mundo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima inmersión.